Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano Gómez Montañez, estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua, México. Y antes de poder iniciar esta plática, me gustaría agradecer a todo el comité organizador por la cordial invitación que se me hizo para poder dar esta ponencia. Y ahora bien, empezando, hay que recordar que esta plática es meramente introductoria hacia la estadística médica. Voy a abordar de manera muy general ciertos conceptos y ciertas definiciones, ideas, que más adelante, en las siguientes sesiones, se tocarán de manera más profunda. Por ejemplo, voy a hablar de manera breve, general, sobre la estadística descriptiva o sobre la estadística inferencial. Pero nada más conceptos breves, nada más para que se acuerden de ellos de otros cursos o de otras pláticas de la escuela, etc. Ya en la sesión correspondiente de estadística descriptiva o de estadística inferencial, pues ya se tocarán cosas de manera más profunda y igualmente en las otras sesiones de los diferentes temas y programas estadísticos. Ahora bien, disculpen. Antes de poder hablar de la bioestadística, pues hay que recordar cuál es la palabra estadística. Esta viene del latín status y significa modo de pararse o posición. Ahora bien, en el lenguaje cotidiano se habla de la estadística en dos sentidos. Uno es para referirse a un conjunto determinado de datos. Por ejemplo, la estadística de población, cuál es la estadística de ventas, etc. Y el otro sentido se refiere a una disciplina matemática, donde la estadística matemática pues es una de las áreas, ¿no? de esta disciplina. Pero ahora bien, la estadística también se estudia desde un punto de vista práctico, desde su aplicación. Por ejemplo, la estadística aplicada a la economía o la estadística aplicada al uso de las ciencias biológicas, en donde se le llama ahora sí bioestadística. Ahora bien, hay varias definiciones que se le pueden dar en general a la estadística clásica. Por ejemplo, tenemos la definición de Croxton y Cohen, que es esta que tengo aquí. La estadística es el método científico que se utiliza para recolectar, elaborar, analizar e interpretar datos sobre características susceptibles de ser expresadas numéricamente en un conjunto de hechos, personas o cosas. Ahora bien, hay otras definiciones, por ejemplo la de Clifford y Taylor. Estos ponentes, ¿verdad?, lo definen a la estadística como una disciplina interesada en la organización y resumen de datos para la obtención de conclusiones acerca de las características de un conjunto de personas u objetos cuando solo una porción está disponible para su estudio. Ahora bien, de esto se desprenden dos componentes principales de esta disciplina, que son los datos y el análisis. Los datos son la materia prima de la estadística. Los datos salen de las mediciones o también de las observaciones. Y al mismo tiempo las técnicas de análisis estadísticas son las que permiten que estos datos se puedan convertir en información útil. Ambos componentes son fundamentales y uno necesita del otro para que los resultados sean útiles para responder a las preguntas de investigación. Si existen errores en los datos, independientemente que las técnicas de análisis sean impecables, pues los resultados serán erróneos. Si por el contrario los datos han sido correctamente extraídos con precisión y exactitud, pero las técnicas de análisis son inadecuadas, pues igualmente los resultados pues no serán los adecuados. Pero ahora bien, ¿cómo podemos predecir la variabilidad entre diferentes casos clínicos, ahora sí aplicados pues a las ciencias biológicas, a las ciencias médicas? El profesional sanitario pues construye su ojo clínico, ¿no?, a base de horas de trabajo, de estudio, etc. Y la bioestadística le ofrece conceptos que pueden facilitar este aprendizaje. Y al mismo tiempo es importante tener presente que estos métodos estadísticos no pretenden ser verdades absolutas. Al fin y al cabo, pues la medicina no es exacta. Solo es posible calcular las probabilidades de que ocurran ciertos eventos pues en el área de la salud. Ahora bien, para poder aplicar un análisis estadístico necesitamos recopilar información de cierta población, que es el primer concepto que tenemos aquí, ¿no? Este se define como un conjunto homogéneo de elementos que reúnen ciertas características pues determinadas para un objeto de estudio, en donde esta población tiene diferentes parámetros. Ahora bien, un parámetro es cualquier número,
cualquier número que nos resuma algún elemento determinado, pero de la población como tal, es decir, de todo el conjunto, de todo el universo. Ahora bien, por razones prácticas, pues estudia más bien un subconjunto de esta población, la cual denominamos como muestras. Y a través de esta muestra es a la que realizamos las mediciones, los experimentos, para poder obtener las observaciones, es decir, los estadísticos, ahora sí, pues de la muestra más no de la población, en donde pues a cada unidad de análisis o a cada unidad muestral pues le vamos a determinar pues ciertos atributos, ¿no? Ciertas variables, la edad, el peso, la talla, etcétera. Ahora bien, los datos recogidos a través de estas observaciones se van a analizar estadísticamente siguiendo dos propósitos principales a grosso modo, que es la descripción y la inferencia. Pero ahora bien, nosotros antes de poder realizar cualquier análisis estadístico, de poder pensar en lo que vamos a hacer, pues lo más apropiado es ver qué tipo de datos, o más bien qué tipos de datos estamos recogiendo o sobre cuáles datos vamos a trabajar. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, pues la característica observada, el atributo que le estamos dando a cada unidad muestral, pues se le denomina como variable, ya sea el peso, la edad, el nivel de colesterol, la sangre, etc. Y ahora bien, estas variables se pueden dividir en dos principales, que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son las que miden una cualidad, y estas se subdividen en nominales, o también llamadas categóricas, y las ordinales. Las variables nominales, por ejemplo, pueden ser dicotómicas, es decir, puede haber nada más dos atributos, por ejemplo, hombre o mujer. Pueden ser policotómicas, es decir, pueden tener varios atributos. En general, las variables nominales sirven para categorizar, para crear categorías. Por ejemplo, A, B, C, D, o por ejemplo, el grupo sanguíneo A, B, O por ejemplo, hombre o mujer, en donde no hay un orden establecido. O sea, no es que el A sea mejor que el B, o el hombre tenga que ir antes que la mujer. O sea, la verdad es que no hay ningún tipo de orden, simplemente es para clasificar los datos que estamos trabajando. Después tenemos las variables ordinales. Estas sí tienen un sentido de orden implícito. Por ejemplo, la escolaridad o el riesgo de caída de la escolaridad primaria, secundaria, preparatoria. No puede llegar a preparatoria o a bachillerato sin antes haber cursado pues los niveles anteriores. Riesgo de caídas es bajo, medio o alto. Es decir, ya hay un orden implícito en estas categorías. Es decir, las variables nominales sirven para categorizar, las ordinales para crear jerarquías u orden. Ahora bien, después tenemos las variables cuantitativas, que son las que miden en cantidades. Igual que las cualitativas, se dividen en dos, que son las discretas y las continuas. Las variables discretas representan atributos que no pueden ser decimales, es decir, deben ser números, ahora sí que enteros, como por ejemplo el número de hijos, el número de manzanas, el número de hospitalizaciones. No es posible tener 1.5 hijos, o es 1 o es 2. Mientras que las variables continuas sí pueden tener atributos infinitesimales. Es decir, pues puede ser por ejemplo la edad o el tiempo. Se puede tener 1 año y medio, se puede tener 1 minuto y medio, etc. Entonces, nada más como resumen, las variables nominales crean categorías. Las ordinales son para jerarquizar, crear un orden de estas. Las variables discretas sirven para contar, y las variables continuas pues se pueden principalmente para medir. Ahora bien, ya teniendo esto, ahora sí vamos con un resumen de manera general, de manera breve, sobre la estadística descriptiva e inferencial. Les recuerdo que estos conceptos se van a abordar pues en cada una de sus sesiones. Ahora bien, la estadística descriptiva, en su función, como lo dice el nombre, es describir, resume y condensa la información en conjuntos de datos. Abarca, por ejemplo, la categorización, la representación y la síntesis de datos. Ahora bien, aquí la descripción va a depender si estamos trabajando con variables cualitativas o con variables cuantitativas. Cuando se trata de una variable cualitativa, la descripción, por ejemplo, nos podemos apoyar en tablas de frecuencias que, por ejemplo, estructuran la información recopilada, como la que vemos del lado
izquierdo, en donde esta tabla se va a desglosar cada valor único del conjunto de datos, como por ejemplo una frecuencia absoluta que se puede complementar con una frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ahora bien, también en el ámbito gráfico podemos describir una variable cualitativa, por ejemplo, con gráficas de barras o diagramas de sectores. Por ejemplo, a su lado derecho que vemos pues un diagrama de barras, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos la variable pues el hábito tabáquico, en donde tenemos 3 categorías: fumador, no fumador y exfumador. En donde, por ejemplo, en este ejemplo tenemos 100 individuos, en donde pues se resumen dependiendo de cada categoría. Pero bien, cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, se pueden utilizar ya sea gráficos o medidas características. Y estas medidas características se van a dividir a su vez en 4, que son estas que tenemos aquí, que igualmente en la sesión de estadística descriptiva se van a abordar de manera más profunda. Aquí es nada más como recordatorio de que existen. Por ejemplo, en las medidas de tendencia central indican el valor en torno al cual los datos se empiezan a agrupar o se agrupan de mayor manera. Tenemos, por ejemplo, la más, por así decirlo, la más común, la más usada, la más conocida, que es la media, que es la suma de los valores divididos por el número total de datos. También tenemos la mediana, que es el valor central de estos datos ordenados, o por ejemplo la moda, que es el valor más frecuente de estos. También tenemos medidas de dispersión. Estas van a cuantificar qué tan variable es la distribución de datos con respecto pues, a nuestra media. Y entre ellos también tenemos, por ejemplo, la varianza, que mide la dispersión al valor de este valor medio, la desviación estándar, que pues, matemáticamente es la raíz cuadrada de la varianza, y el rango, que es la diferencia entre el valor mayor, o el valor máximo y el valor mínimo de nuestro conjunto de datos. Ahora bien, también tenemos las medidas de posición. Estos nos van a indicar la posición relativa de un valor pues, en la distribución de nuestros datos. Esto se utiliza mayormente en percentiles y en cuartiles. Por ejemplo, los cuartiles que van a dividir los datos en partes iguales. El cuartil 1 deja por debajo el 25% de estos datos. El cuartil 2 es la mediana, ¿sí? El 50%. El cuartil 3 deja por debajo de sí el 75% de los datos. Pero también se puede trabajar con percentiles más que cuartiles. Depende. Y por último tenemos lo que son las medidas de forma. Estos van a describir, por ejemplo, aspectos como la simetría o, por ejemplo, la distribución de los datos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algún gráfico, ¿no? De cómo se distribuyen los datos con respecto a la media. Ahora bien, por ejemplo, para resumir variables numéricas, por ejemplo, continuas como la edad, se puede recurrir, por ejemplo, al histograma, que es la que tenemos del lado izquierdo, en donde se divide el rango en intervalos de igual amplitud y se representa la frecuencia pues con rectángulos, ahora sí con la frecuencia por ejemplo de la edad o en este caso de la altura. O por ejemplo también es frecuente utilizar diagramas de cajas, por ejemplo lo que tenemos del su lado derecho, en donde estos usan pues percentiles para poder resaltar la mediana y la dispersión, permitiendo, pues, por ejemplo, identificación de ciertos valores típicos o ciertos valores extremos o outliers, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este tipo de gráficos del diagrama de cajas, tenemos que la caja central concentra el 50% de los datos, en donde sus límites se corresponden tanto al primer cuartil como al tercer cuartil. Mientras que la línea central que tenemos en estas cajas va a representar a la mediana. Y por así decirlo, los bigotitos, si lo podemos decir de manera coloquial, pues van a representar los extremos en los cuales se encierran el 95% de los datos centrales, ¿sí? Ahora bien, ya acabamos un poquito con la estadística descriptiva, ¿sí? Es decir, la estadística descriptiva es nada más simplificar y poder visualizar patrones en los datos. Ahora sí que el nombre es describir y resumir los datos. Ahora bien, ya en la estadística inferencial, la inferencia estadística pues abarca ciertos métodos que nos permiten deducir la distribución de la población o estimar relaciones entre variables pues a partir de la información que nosotros extrajimos de la muestra, en donde los objetivos primordiales son estimar y contrastar hipótesis. Y ahora bien, para que un método de inferencia sea efectivo debe de basarse en técnicas estadísticas apropiadas.
y la muestra seleccionada también debe ser representativa y lo suficientemente grande, que igualmente se verán en otras sesiones. Ahora bien, la estimación puntual de cualquier parámetro implica estimar un parámetro poblacional con un solo valor, pero como mencionamos anteriormente, en la práctica, pues este enfoque tiene ciertas limitaciones en cuanto a su precisión, y por lo tanto la estimación por intervalos de confianza pues ofrece una mayor estimación, acompañada de un margen de error, creando un rango de valores que probablemente pues contenga el parámetro poblacional. Este rango se conoce como el intervalo de confianza y se determina mediante el nivel de confianza y se expresa en porcentajes. Los más comunes son el 90, el 95 y el 99%, ¿sí? Con sus respectivos errores o estimaciones de fallo o de error, que es del 0.05, del 0.1 y del 0.01 respectivamente. Ahora bien, para poder calcular estos intervalos de confianza, pues se requiere del error estándar, que igualmente es una medida de dispersión, que pues en esta sesión pues no se va a tocar, nada más es para pues como recordatorio. Ahora bien, dentro de las teorías de decisión, cuando nosotros tomamos ciertas decisiones para hacer ciertas pruebas estadísticas, se pueden dividir en tres, que son las pruebas de conformidad, de homogeneidad y de relación. Las pruebas de conformidad, en estas evaluamos si una estimación coincide con su valor teórico. Por ejemplo, podemos verificar si la proporción de recurrencia de una úlcera duodenal al usar un medicamento es inferior al 10% teórico. También tenemos las pruebas de homogeneidad. En estas pruebas comparamos poblacionalmente dos o más grupos. Por ejemplo, que deseamos examinar si la proporción de recurrencia de la úlcera duodenal con un fármaco nuevo es igual a la proporción de pacientes tratados con otro fármaco. Estamos comparando dos grupos, en este caso con dos medicamentos distintos. O por ejemplo las pruebas de relación. En estas pruebas simplemente buscamos determinar si existen conexiones, si existen relaciones entre diferentes variables. Y después pues existen otros métodos para determinar qué tan fuerte es esta relación, o si es positiva o si es negativa. Ahora bien, esta imagen es nada más un recordatorio así breve pues de cuáles pruebas estadísticas existen, pero también depende mucho de las variables que nosotros tengamos, si son cualitativas o si son cuantitativas, pero igualmente se verá en sesiones más adelante. A bien, en los contrastes de hipótesis, también conocidos como, pruebas de hipótesis, estos van a cuantificar el acuerdo que nosotros tenemos entre la información muestral y la hipótesis estadística formulada. Tenemos, por ejemplo, la hipótesis nula, que es H0, que se contrasta con nuestra hipótesis alternativa, que sería H1. Y para ello, pues nosotros definimos un estadístico de contraste que va a medir la diferencia entre la información muestral y pues nuestra hipótesis nula. Ahora bien, en este caso pueden existir dos tipos de errores. El error tipo 1, que es cuando nosotros rechazamos la hipótesis alternativa cuando esta era cierta, y tenemos el error tipo 2, que es cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando esta resulta que es falsa. Ahora bien, para minimizar estos datos, pues la verdad es que nunca sabemos cuándo hacemos un error de tipo 1 o cuándo hacemos un error de tipo 2. Pero existen ciertas tips o consejos para poder minimizar estos errores. Por ejemplo, de depurar los datos, establecer niveles de significación bajos o aumentar el tamaño muestral o la potencia estadística. En donde pues establecer el nivel de significación pues es crucial, ¿sí? Ahora bien, en general, la estadística inferencial se traduce en poder nosotros deducir conclusiones precisas y poder establecer si existen conexiones o no entre diferentes variables a partir de muestras representativas. Mientras que la estadística descriptiva es describir y resumir los datos que nosotros tenemos de nuestra muestra, ¿sí? Y ahora bien, pues eso sería todo de mi parte. Sé que es una clase un poquito corta, pero igualmente esta es una sesión introductoria y pues la verdad espero que hayan aprendido y pues nos vemos en las siguientes sesiones. Y muchas gracias y este es mi correo. Hasta luego.